Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Cuarto Cuarto, aquí en fanfest.vip, un episodio más. Si la memoria no me falla, episodio número 18. Ahorita Pollo me va a ayudar a saber qué episodio es en el que vamos. Soy Rafa Torres, los saludo con mucho gusto. Y aquí está mi querido amigo Nacer Azad, alias El Pollo, para platicar de fútbol americano y de todo lo que se da hoy en la NFL. Hoy sí hubo pocas noticias, hubo poca cosa que comentar, pero hubo un apoyo, te saludo con mucho gusto, que no es tan irrelevante como parece, ¿no? Y es que los jugadores de NFL van a poder ir a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles a participar en la disciplina de flag football. Hubo una votación de dueños para ver si esto se podía hacer o no, y votaron a favor de que vayan a los Juegos Olímpicos. 32 votos contra 0. Hay ciertas cosas que vamos a comentar, pros y contras, ciertas reglas que aún hay, otras que yo creo que van a tener que ir definiendo de aquí a que sean los Juegos Olímpicos. Pero Pollo, así a grandes instancias y rápidamente, así que de bote pronto, ¿qué te significó la nota? ¿Cómo la viste? ¿Te gusta? ¿No te gusta? ¿Qué opinión tienes de que los jugadores de NFL puedan ir al flag football en Juegos Olímpicos? ¿Qué tal, Rafa? Un gusto. Y sí, bueno, no hubo muchas notas, pero la que hubo está bastante jugosa en este caso. Y pues es esta del flag football, como bien lo mencionas. Hay mucho de dónde desmenuzarle. Hay unos que ya se mostraron muy a favor, otros que ya dijeron que no quieren saber nada del flag football. Entonces, pues va a ser interesante. Sabemos que la liga, ese 32-0, pues nos deja muy claro dónde están los intereses de la liga, por qué ellos mismos fueron los que iniciaron este movimiento para incorporarlo como deporte olímpico. Entonces sí nos deja claro que pues al menos del lado de la liga va a estar ese apoyo pues para tener su equivalente a lo que tiene la NBA en el básquetbol, en los Juegos Olímpicos, esa exposición. ¿Estás en mudo, Rafa? Ya, perdón, sí, estaba en mudo, perdón, problemillas. Pero bueno, les decía, la liga claramente lo hace para tener esta exposición de la cual mencionas, para que si alguien en el planeta no conoce la NFL aún, la conozca en los Juegos Olímpicos por medio del flag football. Yo creo que eso es lo que la liga hace y por lo que la liga lo está haciendo en una primera instancia. Ya está aquí también Fo, mi querido Fo, ¿cómo estás? Y platicando de la nota, ¿no? De que los dueños de la NFL, de las franquicias, han aprobado que los jugadores de sus equipos sean elegibles para ir a Juegos Olímpicos a esta disciplina. Rápido y de primera instancia, ¿qué te pareció? ¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo estás? Saludos, Pollo, y saludos a toda la gente que nos ve a través de esta plataforma llamada FanFest. Un enorme gusto me da el saber que haya este tipo de expansión de la disciplina, porque además de todo, hablar del flag football no es hablar específicamente del fútbol americano en la versión NFL. Creo que justo una de las razones por las que lo votan tanto el grupo de dueños de la NFL es porque lo que permite hacer esto es que se convierta en un deporte un poco más accesible, al no necesitar que estés equipado, al no necesitar estas exigencias de campo tan grande, y lo más importante, lo hace un poquito más callejero. Entonces eso atrae a comunidades mucho más jóvenes que no necesariamente tienen que estar pues enroladas en un equipo de fútbol americano en forma, y pueden mantenerlo de una manera un poquito más saludable, aunque previniendo cualquier tipo de contacto. Me parece una medida verdaderamente pues inteligente, y me parece una muy loable manera de la liga de permitir que se expanda todo el legado y que se dé pues una conquista, por decirlo de esa manera, real para todo el público. A ver, lo primero que hay que definir para la gente que no lo sabe y para los que lo saben, pues que lo recuerden bien, ¿no? El flag football, como bien dijo Foss, se juega en una cancha más chiquita que la NFL, lo cual hace más fácil encontrar recintos donde se pueda practicar. Y ya durante el juego son varias diferencias. La primera es que los equipos son de 5 personas, 5 a la ofensiva y 5 a la defensiva. Los que no están, no aparecen, no existen en el flag football,
son los linieros, ni linieros ofensivos ni linieros defensivos, pollo. Entonces, es mucho más fácil, no tacleas, tienes que quitarle, como bien dice, un flag, un pañuelo al jugador que lleva el balón, no hay tacleadas, no hay tanto contacto físico, y los rosters se componen de 10 jugadores, es decir, pueden ser 5 ofensivos y 5 defensivos, o ha habido casos donde hay jugadores que juegan ambas, tanto ofensivo como defensivo, porque el desgaste no es tanto, ¿no? Entonces, yo no sé, pollo, y les quería preguntar rápidamente, si ustedes saben, ya hay un mundial de flag football que, digamos, es como la antesala para ver qué puede pasar, ¿no? Se ha hecho desde el 2002 en Austria, fue la primera edición del mundial de flag football, y se hace cada 2 años, hasta el 2024, que fue la más reciente. Ha habido 12 ediciones. De esas 12 ediciones, en 7 ha ganado Estados Unidos. Y de esas 7, 6 son las últimas, las más recientes. Entonces, deportivamente, pollo, Estados Unidos no necesita a los jugadores de NFL para conseguir el oro, ¿no? Como pasaba, o llegó a pasar en la NBA, en el famoso Dream Team, que ahí sí ya se estaban viendo alcanzados en el básquetbol por otros países y llamaron a los jugadores profesionales de la NBA para ponerle un estate quieto a los demás países. Sí, evidentemente la diferencia en lo que es fútbol americano con el resto del mundo, hasta el propio flag football, como tú lo mencionas, es mucha, pero bueno, sabemos que meramente esta edición de los Juegos Olímpicos es un aparato publicitario. O sea, no es un deporte, no vamos a ver una competencia, no vamos a ver que le quiten el oro a Estados Unidos, sino va a ser meramente pues ver a Justin Jefferson en unos Juegos Olímpicos, ver a Saquon Barkley tal vez, o a Bijan Robinson, va a ser ver jugadores que bueno, que le van a dar este caché, este foco mediático a la liga. Entonces, pues es lo que buscan, es parte de su internacionalización de estos juegos que van a tener en diferentes países de la NFL como la conocemos. Entonces, bueno, creo que todo lo tenemos que tener muy claro. No va por hacer el flag football un deporte olímpico conocido, que se juega entre los... Eso es un aparato publicitario por el cual casi que la NFL le pagó al Comité Olímpico para instaurarlo como deporte. Sí, y más que es en Los Ángeles, ¿no? En Estados Unidos. Ha habido disciplinas, que cuando las ves en la televisión o las ves en algún lado, son divertidas, ¿no? Por sí solas, como los X Games, por ejemplo. El breakdance, que lo tuvimos en la última versión de los Juegos Olímpicos. Pero algunos no han pegado. Lo que parecía que funcionaría como espectáculo, como entretenimiento para la gente, no funciona. El breakdancing fue un ejemplo, ya no va a haber, ¿no? De la edición pasada esta, la que viene, ya no va a haber porque a nadie le interesó, no fue lo que la gente esperaba. El flag football, quitando a la gente que somos fanáticos de la NFL, que lo vas a ver porque, vamos, como dice Pollo, Justin Jefferson, verlo jugar flag football va a estar divertido, a lo mejor ver a tu país compitiendo contra estrellas de la NFL va a estar divertido, pero la gente que no es fan de la NFL, la gente que no conoce la NFL, ¿tú crees que les sea atractivo ver flag football, teniendo en cuenta que en los Juegos Olímpicos hay una cantidad de disciplinas impresionantes como atletismo, natación, que por naturaleza son las básicas de los Juegos Olímpicos? ¿Realmente crees que generen nuevos aficionados, tanto para el flag football como para la NFL esto? Mira, Rafa, voy a responder tu pregunta de una manera que no necesariamente va a ser, en un principio, tal como la formulaste. Piénsalo en todas las personas con las que has platicado y que te han dicho que no les gusta la NFL porque no entienden el deporte. Bueno, pues lo que ocurre aquí con el flag football es que aligeran muchísimo esta parte o este componente complicado de la NFL, lo hacen mucho más sencillo porque le quitan de entrada el nervio de primero y 10. El flag football, al menos como a mí me ha tocado jugarlo, es tratar de recorrer todo el campo que tienes de frente
en 4 oportunidades. No tienes un 1º y 10 en forma. Lo que tienes es las 4 oportunidades para recorrer el campo, para tochear, o sea, para jugar con el balón, mandárselo a tu compañero y tratar de recorrer el campo con la mayor facilidad que en otras ocasiones no se puede. Aquí, además de todo, no es algo que permite el contacto. Entonces, no necesariamente necesita de este componente de agresión que a muchas personas les puede parecer no tan atractivo. Lo que ocurre también con el flag football es que te permite entender un poquito la parte matemática del deporte sin que necesariamente estén otros factores que pueden ir desde la conversión de 2 puntos hasta el punto extra, el gol de campo, que no es que lo hagan más complicado, sino que tienes que estar un poquito más familiarizado con toda la situación. Entonces, en el momento en el que la gente ve esta manera mucho más asequible o mucho más sencilla de entender el fútbol y ya tienes este pequeñísimo bagaje que te permite entender un poco más el deporte, se convierte en una manera más atractiva de ir siguiendo un deporte que te diluyeron con agua, por decirlo de esta manera tan rudimentaria, lo diluyeron y así te permitieron entenderlo, lo saboreas de otra manera y poco a poco ya puedes, digamos que educar al paladar para poderlo llevar más lejos. En pocas palabras, entender mejor la NFL. Entonces yo sí creo que puede funcionar y puede ayudar a que se convierta en una disciplina que atraiga a más personas de las que actualmente vemos que lo tienen contemplado. Sí, pero a ver, Fo, o sea, sí, no, pero a ver, ya vimos el Pro Bowl. El Pro Bowl es un partido de flag football y nadie lo ve. O sea, vamos a ser honestos, el Pro Bowl lo llevaron hacia ese lado y a nadie le interesa verlo. Pero bueno, yo más que nada veo que por el lado de ser Juegos Olímpicos, pues ahí ya los que nos gusta el deporte, y ahí ya no entra siquiera si nos gusta el fútbol americano o no, es el deporte en general. Pues cuando hay olímpicos vemos hasta cuando hay hockey de pasto o voleibol o cuando son Juegos Olímpicos de invierno, pues vemos ahí el curling sin saberle a las reglas. Yo no voy tanto por ese lado que menciona Fo, que si lo diluyen, que si no lo diluyen, porque al final del día tú ves el Super Bowl y con el show de medio tiempo ahí tienes a todo el mundo viendo el partido, sepan las reglas o no. Entonces, es pues más que nada más darle otro aparador. Y por eso necesitan a los jugadores, porque si no llevan a los jugadores, el flag football pasa desapercibido en los Olímpicos. Por eso la NFL entendió que había que llegar a estas estrellas, no solo pero precisamente por ese punto. Pero es que, por ejemplo, perdón, Patrick Mahomes, que está aquí en la imagen, si no te gusta la NFL, ¿tú crees que la gente lo reconocería, Patrick Mahomes? O sea, no es como Cristiano Ronaldo, como Messi en otros deportes, en su época Michael Jordan, LeBron James, que son deportes que creo yo tienen más exposición y llevar a esas estrellas, vamos, la gente los reconoce aunque no les guste el básquetbol o no les guste el fútbol soccer, pero Justin Jefferson, Patrick Mahomes, Saquon Barkley, esos nombres afuera del mundo del NFL, yo siento que no dicen mucho, o sea, no sé qué tan atractivo es para una persona. Si hubiera sido en su momento hablar de... Pero Rafa, tal vez hoy no, porque a lo mejor no tenemos a alguien tan mediático, pero si hace 10 años o 15 metes a Tom Brady a un flag football, te lo ubican en todo el mundo. Pero estás hablando del mejor jugador de la historia del deporte, de esa disciplina. O sea, es como no reconocer a Messi, ¿no? O a Cristiano Ronaldo. No todos son los GOATs. Entonces, Justin Jefferson, yo te puedo apostar que si Justin Jefferson caminara por las calles de la Ciudad de México, gran parte de la gente no lo reconoce. O sea, vestido de civil, ¿eh? No me refiero, no van a saber quién es. Sí. De acuerdo. Yo concuerdo con ese punto, Rafael, y creo que justamente parte de la ventaja del flag football es que no ves a los jugadores usando un casco, van a poder reconocerlo más, van a utilizar probablemente lentes oscuros, pero va a ser más fácil que puedas ubicar la fisonomía del mismo jugador y a partir de eso ubicarlo más. Pero más allá de esta cuestión, creo que el solo hecho de hacerlo desde una postura mucho más asequible, vas a poder ver la verdadera
espectacularidad de la condición física de estos jugadores. Estos que nosotros admiramos como los portentos físicos con los que se paran en el campo y a una velocidad extraordinaria, justamente vamos a verlos en su esplendor, sin cargar los equipos, sin estar esquivando otro tipo de jugadores, sino que aprovechando su propia elusividad. Entonces vamos a estar viendo ahora sí que los jugadores puedan hacer sus acrobacias en el terreno de juego sin que necesariamente les tenga que llegar un golpe que ponga en riesgo su integridad física. Por eso también creo que el flag football va a ser algo muy entretenido. Ahí eso de la integridad física, yo no estaría tan seguro, porque acuérdate que hay lesiones que no son de contacto y que en la primera jugada, en el primer tironcito que se dé en un partido de flag, los jugadores se la van a empezar a pensar porque se pueden romper el tendón de Aquiles, se pueden romper el ligamento cruzado anterior. A ver, hay lesiones que no necesitan de una tacleada y eso ya lo hemos visto a lo largo de la liga muchas veces. Entonces sí, además que por la fecha de los Juegos Olímpicos se va a jugar al mismo tiempo que los campos de entrenamiento de la temporada, razón por la cual A.J. Brown dijo, señores, esto se juega en fecha de campo de entrenamiento, conmigo no cuenten para el flag football. Bueno, el caso de A.J. Brown es muy especial, muy dedicado a su profesión. Está bien, es algo muy respetable. Ahora, aquí la situación es que el flag football es mucho menos riesgoso, te lo digo porque del tiempo que lo he jugado, y no te hablo recientemente, yo no soy bueno, pero tú no vas a hacer un quiebre como lo va a hacer TV Hill a lo mejor, o como lo va a hacer Ja'Marr Chase. Ok, pero si me dejas explicarte a qué es a lo que voy, probablemente vas a entender un poco mejor. A lo que voy no es a que van a hacer unos quiebres estilo Tyreek Hill en el campo cuando está jugando un partido de NFL, que es el que le paga los millones. Van a hacer juegos en los que terminan disfrutando más, porque eso mismo es lo que vemos en el mismo Pro Bowl. El Pro Bowl no va a traer la misma cantidad de personas porque sigue siendo el mismo grupo de personas jugando fútbol americano, pero en la modalidad de flag football. Aquí en el flag football, para estos jugadores es algo muchísimo más ligero y corren y hacen quiebres diferentes y no es un desgaste completamente esencial o un desgaste que verdaderamente comprometa su integridad de la forma en la que lo ha comprometido la misma NFL, porque son otras exigencias las que pide el deporte. Por eso también estoy comentando el punto de qué tan diferente lo están practicando. Aquí es más como aligerado o más diluido la disciplina. Ese es un tema que los dueños tienen que checar, tienen que verificar eso, qué va a pasar si alguien se lesiona. También, por ejemplo, lo que han dicho hasta ahora es que solo puede haber un jugador por equipo, además de uno internacional. O sea, puede haber máximo 2 jugadores por equipo, ¿no? El internacional y el que quieran. No se necesitan tantos, porque el roster, insisto, pues puede ser de 10, 12 jugadores. No sé en Juegos Olímpicos cómo lo vayan a hacer, pero pues 12 jugadores no son tantos. Habrá franquicias que no lleven a nadie. Habrá jugadores, como dice Pollo, que no van a querer ir. Lo que a mí me llama la atención, y lo comparo mucho con los Juegos Olímpicos de Barcelona en 92, que mucha gente no había nacido, pero la NBA decide llevar a jugadores profesionales porque Estados Unidos estaba viendo alcanzado por otros países. Ese fue el motivo principal. Y fue cuando fue el famoso Dream Team de Michael Jordan, de Larry Bird, de Magic Johnson, vamos, Clyde Drexler, los estelares. Y arrasaron en esos Juegos Olímpicos. Vamos, hasta los rivales se tomaban fotos con ellos. Pero estaban jugando su mismo deporte. Y en el mundo había basquetbolistas profesionales y había ligas de otros países de básquetbol. Esto es raro porque de entrada van a jugar un deporte similar, pero no es el deporte que ellos están acostumbrados. Parece más como un deporte de exhibición o como una cáscara. Se lo comparo como si un tenista profesional decidiera jugar pádel o Cristiano Ronaldo fútbol 7. O sea, es otra disciplina. 2, deportivamente, que ya entendimos que no van para eso. Estados Unidos no los necesita. Han ganado los últimos 7 mundiales de flag football, ese país. Entonces yo sí lo veo como algo innecesario, ¿no? Posiblemente llame la atención al principio, posiblemente sea simpático, pero es algo que no tiene razón de ser. La NFL además
lo está haciendo perfecto a nivel internacional, dándose a conocer en todos lados. Esto que hicieron de los partidos internacionales, de franquicias que pueden comercializarse en diferentes países del mundo. Ya se habla de que posiblemente haya un próximo partido en Australia. Vamos, lo están haciendo demasiado bien como para tener que meterse en esto, en los Juegos Olímpicos, y que sus deportistas practiquen un deporte que ni siquiera es el que ellos hacen, sino uno parecido. Sí, yo estoy de acuerdo contigo en ese sentido, Rafa, porque, a ver, pues digo, a lo mejor muchos pueden decir, pues al final del día lo van a ver como una medallita fácil y ya van a poder decir, bueno, soy medallista de oro olímpico también, además de ganador de Super Bowl, pero pues volvemos de un deporte donde no va a haber competencia, donde por ahí ya hay memes que ponen Patrick Mahomes al medio tiempo contra Serbia, ganando 45-0. Entonces, pues, ¿de qué? Pues se presta también para que sea como tú dijiste con el breakdance, una vez y adiós. Porque no vamos a ver partidos emocionantes, vamos a ver puras aplanadoras, porque bueno, especialmente si juega Estados Unidos. Con los otros 5 países, porque son 6 los que califican, ver cómo se acumularían, pero no vamos a ver a los 6 países llevar cada quien 10 12 jugadores de NFL. No, habrá quien lleve uno, y ese uno va a ser dificilísimo que pueda hacer algo importante, ¿no? En un equipo, en un deporte de conjunto, tener un superestrella y 4 normales contra 5 superestrellas es prácticamente imposible. Pero bueno, a ti sí te gustó la idea, a ti sí te parece atractivo. Vamos, ¿le ves alguna posibilidad de que esto sea a largo plazo? A lo mejor que los jugadores vayan a los mundiales, a lo mejor que exjugadores jueguen en el flag football, no sé, como buscarle algo más que nada más que aparezcan en Juegos Olímpicos cada 4 años. Pues yo creo, Rafa, la verdad, me parece que no es algo tan disparatado, por el contrario, me parece una idea que tal vez no va a rendir tanto como para convertirse, no sé, en el fútbol, en forma que es una de las disciplinas favoritas a ver en cualquier tipo de especialidad, pero tal vez sí es algo que puede hacerse divertido, que además de todo va a permitir que también muchísimas personas, sobre todo las marcas, le estén dando mucho seguimiento, porque van a estar las figuras del deporte, porque va a estar, no sé, un Lamar Jackson, un Patrick Mahomes, un Justin Jefferson, un Ja'Marr Chase, estos jugadores que son pues, tan espectaculares y llamativos dentro de la NFL, que de repente se aparecen en el mismo camp de la selección de Estados Unidos, de los 200 atletas que llevan a los Juegos Olímpicos. Estaría muy divertido de repente tener a estas superfiguras hacer este tipo de exhibiciones, y de repente se convierte también en una parte muy atractiva para el mismo Comité Olímpico Internacional, algo que los pueda sacar un poquito de, pues, digamos que el compromiso tan desgastante que pueden ser los deportes que ya están habitualmente constituidos desde la Grecia antigua. Pues sí, exacto, o sea, de que va a ser algo nuevo, algo diferente, seguro, ¿no? Pero bueno, el próximo campeonato mundial de flag football va a ser en el 2026, por si alguien quiere irse empapando de este deporte, para que vean de qué se trata, para que vean de qué va, para que vean más o menos qué sería. No van a ir los jugadores de la NFL, también eso es importante. Estamos viendo el punto de vista de los jugadores de NFL, pero ¿qué tal el punto de vista de los jugadores de flag football de la selección de Estados Unidos, que han ganado el Mundial 7 ediciones seguidas, y que ahora les digan, pues para los Juegos Olímpicos en tu casa vienen jugadores de NFL? Gracias por participar, ahí nos vemos. Eso también está medio injusto para ellos, ¿no, Pollo? Sí, totalmente, totalmente, y ya algunos se han expresado al respecto, que bueno, que dicen, a ver, no los necesitamos, y si vienen, tal vez algunos de nosotros seamos mejores, ya ahí creo que se excedieron un poquito, pero bueno, sí hay un recelo ya importante, porque esos jugadores están demandando que haya un selectivo para el equipo, que haya un tryout, que haya un campamento para demostrar quiénes van a conformar esa selección de Estados Unidos, cosa que los dueños
no quieren ni por error. ¿Por qué? Porque en esos selectivos pues aumenta el riesgo de lesión. Ellos quieren que, como tú dices, Rafa, pues le den así Andy Reid o Ben Johnson, encárgate del equipo, como es en el básquet, y tú seleccionas y tú llevas. Sí, pues vamos a ver qué pasa. No es una noticia que apenas se dio hoy. Seguramente va a haber mucho desarrollo, va a haber voces encontradas, voces que sí, voces que no. Tendrán que ver lo del tema de qué va a pasar si un jugador se lesiona. Tendrán que ver el tema de qué va a pasar si dos figuras del mismo equipo quieren ir, porque por regla ya lo bloquearon a que solo puede ir una. Hay que ver qué pasa. Es un tema importante. A reserva de que ustedes quieran comentar algo más, creo que podemos dar por cerrado este episodio. No sé. Pues yo tal vez quisiera agregar nada más que en el caso de la selección de los jugadores, pues tendría que ser ya una cuestión de cada equipo tiene a su seleccionado y ya a partir de eso ya los equipos toman la decisión. Pero recordemos que también hay muchos jugadores de ascendencia francesa, de ascendencia alemana, española, de muchos otros países, nigeriana, y que lo podemos notar incluso en los mismos cascos de la NFL que tiene la representatividad de cada jugador del país de donde su familia es originaria. Entonces, pues probablemente a partir de ahí podemos determinar quiénes estarían candidateándose para estos Juegos Olímpicos a través del flag football. Sí, bueno, y que califiquen también, porque bueno, al ser seis claro. equipos nada más, habrá que ver cuáles países pues logran ese cometido. Va a estar interesante. Creo que por ahí México es uno de los que sí está bien posicionado. Hay países europeos también con buena participación. Entonces va más adelante, iremos viendo ya nombres más en concreto. Que incluso, ya aprovechando que Pollo acaba de mencionar lo de México, recordemos que la selección mexicana de fútbol femenil, del flag football, perdón, es justamente una de las mayores representantes, uno de los representativos de mayor peso y de mayor respeto en todo el planeta. Entonces creo que pues, en ese aspecto pues, podría hasta ayudarnos a tener por ahí una medallita, aunque sea de chiste. Han sido subcampeonas del Mundial 3 veces. Eso es un buen dato. Las mujeres en flag football en México fueron subcampeonas en 2004, que perdieron la final con Austria. Fueron subcampeonas en el 2008, que perdieron también la final. No, perdón, estoy mal. Fueron campeonas. Fueron campeonas en el 2004, fueron campeonas en el 2008 y fueron campeonas en el 2022. En fútbol flag de mujeres, México es potencia, pero bueno, no hay NFL femenino, entonces ahí no hay NFL. El tema, ¿no? Exacto. Sí, digo, lamentablemente va a ser deporte de exhibición, pero realmente hasta podremos tener ahí una medalla. Sí, en mujeres sí, podría ser. Ahí sí podría ser. Pero bueno, pues creo que con esto ya damos por terminado el episodio. Mi querido Fo, fuerte abrazo, nos vemos mañana. Igualmente, Rafa, muchas gracias, Pollo, y pues aquí seguimos para seguir platicando de más temas relacionados al fútbol americano. Pollo, fuerte abrazo, nos vemos también mañana. Un abrazo, Rafa, un abrazo, Fo, y gracias a todos los que nos están viendo y escuchando aquí en FanFest y en todas las demás plataformas. Chao. Cuídense, bye bye. Cuídense.